Hemos estado hablando varias semanas acerca del libro de Esther, aunque te he pedido que no nos metamos en el personaje de Esther, sino en el personaje de Mardoqueo, porque creo yo que la historia más bien es la historia de Mardoqueo. Eso es lo que yo creo. Aunque el libro se llama Esther, aunque claro que hay una mujer ahí principal llamada Esther, que es la reina, pero vemos a Mardoqueo siendo una figura importantísima por una cosa que hemos visto, y es el servicio. Y hemos estado hablando cómo servir a Dios nos abre puertas, servir a Dios trae bendición, y servir a Dios transforma nuestras vidas. Y te he estado animando y quiero animarte, y esta es la última semana que vamos a estar hablando acerca de esto. Quiero animarte a que tu vida se involucre en el servicio a Dios. Porque uno pensaría que Dios no necesita a nadie, pero la verdad es que Dios nos necesita a todos los que estamos aquí. Ah, caray, ¿cómo el creador del universo puede necesitar a alguien tan imperfecto como yo? Bueno, para hacer su obra en la tierra, ni los ángeles tienen el derecho y la autoridad para hacerlo. Pero tú, que eres un hijo y una hija de Dios, sí lo tienes. Así que quiero animarte a que te involucres en el servicio, te metas a servir a Dios, porque eso cambia y transforma vidas cuando lo hacemos de corazón. Amén. Entonces vamos al libro de Esther. El tema del día de hoy se llama el pacto del servicio. El pacto del servicio, porque hay un pacto que Dios hace con aquellos que le sirven. Hoy estamos acostumbrados a los contratos, no a los pactos, ¿verdad? Pero Dios no es un Dios de contratos. Dios es un Dios de pactos. Dios hizo un pacto con Abraham que hasta el día de hoy sigue vigente. Y Dios también hizo un pacto con su iglesia que sigue vigente el día de hoy. Y Dios anhela hacer un pacto contigo, que sirves a Dios y que anhelas servirle a Él. Un pacto es algo que Dios nunca romperá. Un contrato tú lo puedes terminar, pero cuando Dios ha hecho un pacto, Él dice: ese pacto es para siempre. Ese pacto es para siempre. Y vamos a estar hablando acerca del pacto del servicio. Esther capítulo 7, versículos del 3 al 9. Y voy a estar leyendo, si traes tu celular, en la traducción lenguaje actual. Dice: Esther le respondió. Bueno, solo quiero recordarte de algo. La semana pasada vimos que Dios premió a Mardoqueo, no sé si te acuerdas. Pero Mardoqueo estaba destinado a morir en la horca, y en ese mismo día que estaba destinado a morir en la horca, Amán, que era su enemigo, tuvo que salir y darle fama y darle gloria en frente de todo el pueblo, porque Mardoqueo era un hombre de servicio. Porque Mardoqueo no estaba viendo al hombre, sino estaba viendo a Dios en todo lo que hacía. Y entonces Esther, para salvar a los judíos, porque Amán quería matar a todos los judíos, Esther le pidió al rey que si le podía ofrecer un banquete. Y cuando le ofreció el banquete, el primer banquete, le dijo: bueno, quiero otro segundo banquete. Y aquí es donde nos encontramos, y Esther le va a pedir al rey que si por favor puede liberar al pueblo de Israel. Dice así Esther 7:3. Esther le respondió: si su majestad en verdad me ama, y si le parece bien, le pido que salve mi vida y la de mi pueblo. Se ha puesto precio a nuestra vida y se nos quiere destruir. Si hubiéramos sido vendidos como esclavos y esclavas, yo me callaría y no molestaría a su majestad por algo sin importancia. Y el rey Asuero le preguntó: ¿y quién se atrevió a hacer esto? ¿Dónde está? Esther, señalando a Amán, que también se encontraba en el banquete, le respondió: nuestro enemigo es este malvado. Al oír esto, Amán se quedó paralizado de miedo.
El rey Asuero se levantó de la mesa muy enojado y salió al jardín para calmarse. Cuando Amán se dio cuenta de que el rey estaba decidido a matarlo, se quedó en la sala para rogarle a la reina que lo salvara. Cuando el rey regresó del jardín y entró a la sala, vio que Amán estaba demasiado cerca de Esther. Entonces el rey exclamó: solo eso me faltaba, que le faltes el respeto a mi esposa ante mis ojos y en mi propia casa. Cuando los guardias oyeron los gritos del rey, entraron y le cubrieron la cara a Amán. Uno de los guardias, llamado Arboná, dijo: en la casa de Amán hay una horca. ¿Te acuerdas para quién era la horca? La horca era para matar a Mardoqueo. Un día antes se había hecho, pero como Mardoqueo era un hombre que servía a Dios, Mardoqueo era un hombre que buscaba agradar a Dios, Dios lo salvó de eso, lo puso en un puesto de autoridad. Y veamos lo que pasa. En la casa de Amán hay una horca de 22 metros de alto. Él la preparó para Mardoqueo, el judío que le salvó la vida a su majestad. Punto número 1. Dios guarda al que sirve. Dios guarda al que sirve. Cuando tú y yo servimos a Dios con una actitud correcta, con un corazón correcto, Dios está guardando a aquel que le sirve. Dios está guardando la vida del que le sirve, los hijos del que le sirven, los nietos del que le sirven. No por una generación, no por 2 generaciones, sino aquellos que deciden amar y buscar a Dios. Dice la palabra que la bendición de Dios los alcanzará hasta por 1000 generaciones. Entonces no hay nada mejor que servir a Dios, que tratar de agradar a Dios, porque es como comprar un seguro de vida. Es un seguro donde Dios te está guardando. Ahora, con esto no quiero decirte que no va a haber problemas. Sí va a haber problemas, pero vas a tener a Dios de tu lado, luchando contigo y enfrentando cara a cara cada uno de esos problemas. Si tú fuiste a alguno de nuestros grupos de vida en la semana, estábamos hablando acerca del Salmo 23. Y el Salmo 23 dice que el Señor en el valle de la sombra y de la muerte está con nosotros. Cuando el Señor es nuestro pastor, cuando nosotros le servimos, Él nos está cuidando y Él nos está guardando, aun cuando pasemos en el valle más oscuro. No sé si has pasado alguna vez por un bosque en la noche, un bosque que no tenga luces, y es un lugar que se vuelve un poquito tenebroso, ¿no? ¿Por qué? Porque hay ruidos a los que uno no está acostumbrado, porque no sabes, bueno, uno va con la esperanza de que nada le va a pasar, pero no sabes qué podría llegar a sucederte, y uno puede imaginarse muchas cosas. Ese es el valle de sombra y de muerte. Ahora, en este tiempo no estamos en tiempos de guerra en nuestro país, pero pasar por un valle de sombra y de muerte era pasar por un lugar que podría estar lleno de delincuentes, ladrones o personas que quisieran matar a alguien. Y ahí el Señor está con nosotros. Ahí el Señor nos está guardando. Y dice más adelante el Salmo 23 que el Señor prepara un banquete, adereza una mesa delante de nuestros enemigos. Dios guarda a aquellos que le sirven. Por eso una de las mejores decisiones que podemos hacer es: Señor, quiero servirte. Servir a Dios no es para personas perfectas, porque entonces nadie serviría a Dios. Servir a Dios no es para personas que tienen toda la vida resuelta. Servir a Dios es para personas que están buscando agradar con todo su corazón y con todo su ser al Señor. Y eso es lo que tenemos que estar buscando. ¿Vas a tener errores? Claro. ¿Va a haber imperfecciones? Claro. Pero lo mejor que puedes hacer es: Señor, quiero servirte. Quiero que uses mi vida.
Quiero que estas manos las uses no solo para trabajar en una oficina. Quiero que mis pies no solo los uses para trabajar en un lugar X o estudiar. Quiero que mi cerebro no solo sea utilizado para aprender o enseñar lo aprendido, sino quiero que mi cerebro, quiero que mis manos, quiero que mis pies te sirvan y tú los uses para tu reino. Esa debe de ser la oración de los hijos de Dios. Señor, verdaderamente quiero que uses mi vida, las habilidades que yo tengo, los dones que tengo. ¿Dónde los puedo usar? ¿Cómo los puedo usar para extender tu reino? Cuando servimos a Dios, Dios nos guarda. Verdaderamente Dios guardó al pueblo de Israel, porque había un hombre, Mardoqueo, que por su servicio le había enseñado a servir a su esposa. Vimos la semana pasada que su manera de pedirle al rey no fue solo llegar y decírselo, sino que le sirvió primero. Entonces tal vez esa es una clave para cuando tú vas a pedir algo a tu jefe, cuando tú vas a pedir algo a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus padres. Sírveles la mesa primero. Sírveles primero. La Biblia nos enseña en Proverbios que los regalos nos abren puertas. El servicio nos abre puertas. Y verdaderamente todo el pueblo de Israel fue salvo y fue guardado por un hombre que buscaba servir a Dios, Mardoqueo. Recordamos también que Esther dijo: no, ¿cómo crees que voy a ir a buscar al rey? Yo no puedo ir así nada más. Y Mardoqueo le dijo: tienes que hacerlo. No hay de otra. Tienes que ir, porque no creas que tú vas a ser salva solo porque eres la esposa del rey. También te va a tocar, pero para eso has sido puesto. Y quiero decirte algo importante acerca del servicio. En cada lugar, di conmigo, en cada lugar. En cada lugar donde has sido puesto, en la escuela, en el trabajo, en la colonia donde vives, en cada lugar, tú estás ahí con un propósito de Dios. Uno piensa que solo va a trabajar, a llenar las 8 horas, a escribir lo que tiene que escribir, a hacer lo que tiene que hacer, a aprender, a portarse bien. No. Hay un propósito mucho mayor en que tú estés en el lugar donde estás. ¿Cuántos van a una escuela o trabajan en una escuela en la semana? A ver, levanten su mano. ¿Quién? Okay. Muy bien. En cada escuela de nuestra ciudad necesitamos personas que estén orando por esa escuela. Necesitamos personas que estén ahorita, por ejemplo, necesitamos personas que estén orando por la Universidad del Estado. Y eso debe de ser una preocupación de todos los hijos de Dios, porque la universidad de nuestro estado estuvo en huelga mucho tiempo. Y esa es una casa de estudios que prepara a nuestros jóvenes, que ayuda a la economía de nuestro estado. Y como hijos de Dios, nosotros nos tenemos que parar y por lo menos estar de rodillas orando por eso. Tú, aquí levantaron la mano 8 o 10 personas en la escuela en donde tú estás. Dios necesita de alguien que esté orando por esa escuela, de alguien que esté siendo luz en esa escuela. No solo vas a trabajar, no solo vas a aprender, vas a ser luz en esa escuela, porque los niños más pequeños tienen que crecer con los valores de Cristo. Y tú y yo, como Mardoqueo y como Esther, tenemos que tomar bien nuestra posición y decir: cada persona de esta escuela, cada salón es lleno de la gloria de Dios. Tienes un trabajo, y en la oficina donde trabajas, para los que trabajan en una oficina, para los que están en un negocio, para los que van a visitar clientes o reciben clientes, tenemos que ser una luz. Y cada que entre un cliente a nuestro despacho, a nuestra oficina, y cada que vayamos a visitar a alguien, no solo podemos vender un producto, sino tenemos que mostrar a Jesús. Eso es lo que el mundo necesita, una cultura de servicio, saber muy bien que tenemos un lugar dentro del reino de Dios, que estamos representando no a una empresa, no a cierta persona, estamos representando antes que todo a Jesús.
Y eso es lo que Mardoqueo entendía muy bien. Estamos representando a Jesús. Cuando tú hagas eso, cuando tú estés sirviendo, la atmósfera en el lugar donde estás toda la semana va a cambiar. Porque la iglesia no se trata de venir acá los domingos. La iglesia se trata de ser la iglesia en el lugar donde estamos. Y ese lugar tiene que ser lleno de la presencia de Dios, porque tú vas ahí, ¿cierto? Cuando Jesús murió, una de las cosas más importantes que sucedió es que se rasgó el velo del templo, el cual separaba la presencia de Dios de todo el ser humano. Y cuando Jesús muere, en ese momento rasgó para que la presencia de Dios salga de ese lugar y pueda llenar cualquier lugar sobre la tierra. Por eso Joel profetizó hace más de 2400 años. Joel profetizó que en los postreros días, en los últimos días, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y todos verán visiones y profetizarán. Eso es la iglesia. Eso es la iglesia, y tenemos que llevarlo al mundo entero. Amén. Amén. Esther capítulo 8. Vámonos al siguiente capítulo. Amán, que había preparado una horca para Mardoqueo, muere en la horca. Muere en la horca. Esther 8, 1 y 2. Ese mismo día el rey Asuero le regaló a la reina Esther la casa de Amán. Amán era el hombre más importante después del rey. Supongamos que no tenía una casa pues muy modesta, ¿verdad? Sino una casonona. El enemigo de los judíos. Y Mardoqueo se presentó ante el rey, pues Esther ya le había contado a Asuero que ellos eran parientes. Entonces el rey tomó el anillo. Di conmigo: tomó el anillo. Tomó el anillo que antes le había dado a Amán y se lo entregó a Mardoqueo. Esther, por su parte, le dijo a Mardoqueo que se hiciera cargo de todo lo que antes era de Amán. Dios pone un anillo a aquel que le sirve. Dios pone un anillo, y el anillo es un símbolo de pacto. Para los que estamos casados, pues usamos un anillo, ¿verdad? Como un símbolo, o los que se van a casar van a usar un anillo, como un símbolo de pacto de lo que Dios selló contigo. Cuando el rey le entrega a Mardoqueo el anillo, no era un simple anillo, no era cualquier cosa. Ese anillo era un anillo con el cual se sellaban los edictos reales. Era un anillo que era una firma, que era algo que decía que eso se tenía que hacer porque iba firmado con el anillo. Y en lo espiritual, cuando tú sirves a Dios, Dios te entrega un anillo, porque está sellando un pacto contigo. Porque dice: si tú me sirves, yo voy a estar guardándote. Si tú me sirves, yo voy a estar contigo. Y lo más importante, si tú me sirves, cuando tú estés haciendo un decreto, cuando tú estés declarando algo, va a ser sellado con ese anillo que yo te he dado. ¿Dónde vemos anillos en la palabra de Dios? En una historia muy común. En la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo se fue como hijo a gastarse todo el dinero y regresó como hijo, pero con la actitud de servicio, con ganas de servir. Cuando se fue no quería trabajar, quería gastarse el dinero de su papá. Pensó que le iba a alcanzar siempre, pero no hay dinero que alcance siempre. Y cuando regresó, después de haber pasado por malos momentos, después de haber comido comida con los cerdos, después de haber tocado fondo, dijo: yo tengo que regresar a la casa de mi padre y servir o trabajar para él como un esclavo. Su actitud había cambiado. Ya no voy a regresar a gastarme todo lo que mi padre me va a dar, sino que ahora voy a regresar a decirle: Padre, aquí están mis manos. Padre, aquí están mis pies, vamos a trabajar. Y como hijos de Dios debemos de pasar de un punto a otro.
A veces cuando somos hijos de Dios nos acercamos a Él y queremos: Señor, dame, Señor, dame, Señor, dame más, dame más. Y sí, Dios quiere darte más, pero llega un momento de nuestras vidas que es necesario regresar con Dios y decirle: Señor, aquí están mis manos, aquí están mis pies. Y lo primero que le dijo el padre al hijo, o lo primero que le ordenó a los siervos, fue: tráiganle un anillo a mi hijo. Pónganle calzado, pónganle nuevas vestiduras, pero pónganle un anillo, porque hay un pacto entre él y yo. Ahora mi hijo viene con otra actitud, ahora mi hijo viene con otra característica. O sea que cuando tú y yo nos acercamos y: Señor, usa mis manos, usa mis pies, Dios dice: voy a hacer un pacto contigo. En una parte de Deuteronomio, no recuerdo si es Deuteronomio o Levítico, pero el Señor da una ley y dice que los esclavos a los 49 años tenían que ser liberados. Entonces había esclavos que crecían en la casa desde chiquitos, y a los 55, o bueno, si les tocaba el periodo de 49 años antes, porque eran 49 años para todos, a los 49 años el pueblo de Israel tenía que liberar a los esclavos, a todos, menos a algunos. Estos unos lo que hacían es que le decían al patrón: ¿sabes que no quiero ser liberado? Yo creo que eres un buen jefe y yo quiero quedarme de esclavo contigo. Y entonces de ahí surgía algo que le llamaban esclavo por amor. Ya no era un esclavo porque había sido comprado, sino ahora era alguien que había decidido servirle. Y entonces en ese momento hacían un pacto entre el siervo, el esclavo y el patrón. Y lo que hacían es que ponían la oreja en la puerta y el patrón le hacía un hoyo a la oreja y le dejaba una marca del pacto que habían hecho, del amor que se tenían. Y entonces ese hombre servía a Dios. Y esto tiene un simbolismo. Cuando tú sirves a Dios, cuando tú le dices: Señor, mira, has sido bueno, moriste por mí, entregaste tu vida, yo quiero servirte por amor, quiero ser un esclavo tuyo, dime a dónde quieres que vaya, quiero servirte con todo mi corazón, ¿qué quieres que haga? Entonces Dios lo que hace es un pacto contigo, donde espiritualmente perfora tu oreja, abre tus oídos para que puedas escuchar la voz de Dios. Y la pregunta más grande que nos hacemos a veces es: ¿y cómo escucho la voz de Dios? Te aseguro que cuando rindes tu vida a Él, cuando le dices: Señor, quiero servirte, tú vas a empezar a escuchar la voz de Dios. Y poco a poco vas a empezar a caminar en ese propósito y en esa voluntad que Dios tiene para ti. Hay un pacto que Dios sella contigo. Sigamos leyendo. Esther capítulo 8, versículos 8 y 9. Dice así: escriban ustedes cartas, le dice el rey a Mardoqueo y a Esther, ordenando lo que quieran. Di conmigo: lo que quieran. Lo que quieran que se haga en favor de los judíos, y pónganles mi sello. Para eso era el anillo. Nadie puede anular una orden. Di conmigo: nadie puede anular. Nadie puede anular una orden escrita y sellada en mi nombre. Esther y Mardoqueo llamaron enseguida a los secretarios, y estos escribieron todo lo que Mardoqueo les ordenó acerca de los judíos. Era el día 23 del mes de Sivan. La orden fue enviada a todos los gobernadores y principales autoridades de las 127 provincias. Desde la India hasta Etiopía, a cada provincia se le escribió en su propio idioma, y también a los judíos. Después de que Dios pone un anillo, el siguiente punto es que cambias tu futuro cuando le sirves. Cuando tú sirves a Dios, cuando escuchas la voz de Dios, Dios entonces te entrega un anillo porque le estás sirviendo, y entonces te dice: ahora lo que quieres que se haga, se va a hacer. Porque cualquiera que sella con mi firma tiene que hacer lo que dice ahí.
Cuando tú estás sirviendo a Dios, te vuelves un hombre y una mujer de autoridad espiritual. Y eso es lo más importante, porque eso es lo que es capaz de cambiar tu futuro. Hay un destino que había para el pueblo de Israel. ¿Cuál era su destino? Que todos murieran. El destino, lo hemos visto en el libro, era matar a todos los judíos, matar a todos los israelitas. Pero una persona que le sirvió a Dios, con su pariente que también le sirvió a Dios, en ese momento empezaron a cambiar el futuro y la historia. Y cuando tú sirves a Dios, cambias tu vida y cambias la vida de las personas a las que les estás sirviendo. Dentro de ti está la capacidad de cambiar la vida de otras personas cuando les sirves a Dios. ¿Cómo? ¿Cómo? Porque Dios te ha puesto un anillo. Porque Dios te ha dado la capacidad para cambiar la vida de personas. No en lo natural, pero en lo espiritual. Y eso se refleja en lo natural. Y eso es importante. Porque entonces no solo es tu vida, sino tú estás cambiando la vida de otras personas. Y como hemos visto durante muchas veces, tú y yo no hemos sido llamados a vivir solos. Tú y yo no hemos sido llamados, y eso es parte de lo que es la iglesia. Un grupo de personas que desean cambiar la historia, que desean cambiar a otras familias, que desean que sus hijos sean cambiados, que sus nietos sean cambiados. Y eso sucede cuando le servimos a Dios. Cuando tú vienes y sirves a Dios, Dios te está dando una hoja en blanco y te está diciendo qué quieres para tus hijos. ¿Tú escribes lo que Dios quiere para tus hijos? Quiero preguntarte sinceramente y que tú escuches bien a Dios. ¿Sabes qué es lo que Dios quiere para tus hijos? ¿Cuál es su propósito? Bueno, es momento de escribirlo y sellarlo. Mi hijo va a ser un empresario. Mi hijo va a salir adelante. Mi hijo no va a vivir la muerte prematuramente. Mi hijo va a cumplir con el propósito de Dios. Mi hijo va a ser guardado de las drogas. Mi hijo va a ser guardado del alcoholismo. Y tú y yo tenemos que empezar a anotar esos decretos que por servirle a Dios podemos sellar y creer. Y tú el día de hoy tal vez tienes ya hijos más grandes, hijos mayores, tal vez tienes nietos. Empieza a escribir lo que deseas que sea cambiado en tus hijos. Mi hijo va a ser libre de las deudas. Mi hija va a poder rehacer su vida. Mis nietos no van a sufrir el divorcio que sufrieron sus padres o que sufrí yo. Y tenemos que empezar a declarar. No solo eso, si tú ya estás sirviendo a alguien, empieza a escribir. Si tú ya estás trabajando como líder de grupo, estás dando clases con los niños, empieza a escribir decretos de servicio para cada uno de ellos. Y empieza a declarar: esta persona y toda su familia servirán al Señor. Saldrán de la pobreza, saldrán de la enfermedad, saldrán de la amargura, terminarán sus estudios, serán hombres y mujeres de bien. Tú y yo tenemos esa autoridad el día de hoy y tenemos que usarla. Tenemos que usarla y proactivamente. No estar esperando hasta que las cosas sucedan, sino tenemos que estar seguros de lo que Dios está y estará haciendo. Porque nosotros somos capaces de cambiar la vida de los demás. Fíjate qué autoridad le dio el rey. Escriban lo que quieran. Acuérdate que desde que empezamos dijimos que el libro es un paralelo entre la iglesia y Jesús. El rey es Jesús. Esther y Mardoqueo son la iglesia. Y tú y yo ahora tenemos esa autoridad espiritual y tenemos que estar creyendo. ¿Quieres ver bien a tus hijos? Empieza a escribir lo que Dios te ha hablado acerca de ellos y ponlo en un lugar donde puedas verlo todos los días y puedas profetizar sobre ellos. Dejemos de estar esperando que las cosas sucedan y provoquemos en lo espiritual que las cosas sucedan. No solo si les sirves, como hombre tú tienes autoridad sobre lo que va a suceder en tu familia.
Y tú tienes que pararte y empezar a decir: ¿sabes qué? En mi casa no va a suceder esto. La enfermedad que yo viví, el dolor que yo viví, mis hijos no lo van a vivir. Mis hijos llegarán más lejos que yo. Habrá sanidad, habrá libertad, habrá restauración. Tenemos que empezar a hablarlo, empezar a declararlo y creerlo todos los días, porque esa es la autoridad espiritual que Dios nos ha dado. Dios hace un pacto contigo. Dios quiere hacer un pacto contigo para que tu futuro, el de tus generaciones y el de las personas que te rodean, sean transformadas. Amén. Esther capítulo 8, versículo 15 al 17. Cuando Mardoqueo salió del palacio, tenía puesto un traje azul y blanco, y lucía una gran corona de oro y un manto de lino y de fina tela roja. Mientras tanto, en la ciudad de Susa todos daban gritos de alegría. Que hablamos al principio: a la casa del Señor hay que venir con alegría, porque vamos a recibir respuestas a lo que estamos viviendo. Vamos a recibir su gloria. Los judíos estaban tan alegres que hicieron una gran fiesta. A medida que se iba conociendo la orden del rey y su documento en cada provincia y ciudad, los judíos festejaban con alegría. Y tanto era el miedo que les tenían a los judíos que muchos en el país aceptaron su religión. Cuarto punto: tenemos que empezar a cantar la victoria. Tenemos que empezar a cantar la victoria que Dios ya nos ha dado. Aquí todavía, pensemos algo. Estamos hablando de muchos años antes del celular, del WhatsApp, del correo electrónico y del correo postal, del telegrama, del telégrafo, de todo eso. Estamos hablando que en estos tiempos se le daba un mensaje a una persona y lo que hacía es que empezaba a correr cuando se le daba ese mensaje. Y hasta que llegara, pero vimos que eran 120 provincias desde India hasta Etiopía. ¿Tú sabes lo que es eso? Es cruzar 2 continentes. Imagínate pues a qué velocidad podrían ir. Entonces el primer decreto que salió, que fue el que dijo Amán, que es el que dijo el diablo acerca de ti, es: yo los voy a matar, yo voy a acabar con ellos, yo voy a arruinar su vida, yo les voy a lanzar pobreza, enfermedad, etcétera, etcétera. Amán dijo: los voy a matar a todos los judíos. Y después Mardoqueo pone un nuevo edicto y dice: ahora los judíos son los que van a tomar la autoridad sobre todo este asunto. Pero acababa de llegar un mensaje, yo creo, a India cuando estaban mandando el otro. Entonces imagínate el pueblo de Israel cuando escuchaba y llegaba a una ciudad: miren, todo cambió a nuestro favor, nos iban a matar tal día y resulta que ese día ahora toda la gente nos tiene que obedecer y no nos pueden matar. Pero esa era la primera ciudad, luego la segunda ciudad. Y entonces ¿qué hacían? Empezaban a cantar. Y ciertamente debe de haber una alegría en nuestros corazones y en nuestras vidas por lo que Dios nos ha dado autoridad de escribir en nuestras vidas y en nuestro futuro. Y tenemos que empezar a hacer una fiesta, y tenemos que empezar a celebrar, y tenemos que empezar a alegrarnos, porque aunque no ha llegado el día de su cumplimiento, pero ahora ya hay una carta que tenemos con la que Dios nos da autoridad para que nuestras vidas, nuestro futuro, nuestros hijos, nuestros nietos sean transformados. Y fue llegando a cada ciudad y de repente a otra ciudad, y se oían los gritos de alegría y se oía que eran bien escandalosos. ¿Qué está pasando? Pues los judíos están celebrando y están bailando y están haciendo fiesta y están sacando comida y están sacando música y están celebrando. Pues ¿qué está pasando? Están cantando una victoria anticipada. Y tú y yo tenemos que aprender a cantar las victorias anticipadas de Dios. Amén, amén. Cuando tú recibes algo de Dios,
Cuando tú escuchas algo de Dios y empiezas a escribirlo, mis hijos no van a vivir lo que yo he vivido. Voy a ser libre de esto. El Señor traerá libertad, traerá sanidad. Y empezamos a escribir y a profetizar y a creerlo. Lo que tenemos que hacer es empezar a celebrar. Señor, gracias. Gracias porque yo sé que tú lo harás. Gracias, Dios, porque yo sé que tú lo harás. Gracias, Señor, porque tú eres el que traerá libertad. Gracias, Señor, porque tú eres el alfa y la omega. Gracias, Señor, porque tú eres el autor y el consumador de nuestra fe. Y lo que yo estoy escribiendo y lo que yo estoy declarando, sé que se cumplirá, porque está en tu palabra, porque tú lo has dicho y yo lo creo. Así que empieza a escribir las promesas de Dios. Cuando empezó el año, en el 2018, varios de ustedes compraron unas libretitas que hicimos que decía lo que Dios me habló en el 2018. Y ese libro, si tú lo has estado usando, está lleno de promesas y promesas y promesas y promesas de Dios para tu vida. Y tú tienes que leerlo y declararlo y creerlo y cantar y decir gracias, Dios, porque mis hijos vendrán a ti. Gracias, Dios, porque cada persona que va a mi grupo tendrá la libertad, la restauración que le está pidiendo. Gracias, Dios, porque tú harás el milagro que hoy parece imposible. Entonces empezamos a cantar victoria. Cuando venimos a la iglesia y cantamos, no nada más es para, pues bueno, en lo que llegan todos para la predicación vamos a cantar un ratito. No. Todo lo que estamos declarando son canciones de victoria. Son canciones de victoria. Cuando estamos diciendo, Señor, yo sé que tú mueves montañas, yo sé que tú lo harás otra vez. Yo estoy creyendo que Dios, así como abrió el mar hace 6,000 años o el tiempo que sea, Dios abrirá el mar en mi vida el día de hoy. Así como Dios sanó al leproso, a los 10 leprosos, Dios me sana a mí hoy. Así como Dios le dijo a aquel hombre, cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Entonces, si tú lo hiciste hace 2,000 años, yo sé que lo harás otra vez. A eso es a lo que venimos, a cantar victoria, a cantar creyendo que Dios lo hará. Amén. Y por eso cantamos: en ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. El Señor siempre ha sido fiel. El Señor siempre ha sido fiel. No cambia. Y tú puedes ver las cosas oscuras el día de hoy, pero ¿por qué no escribes y empiezas a cantar victoria? Y empiezas a cantar en medio de la adversidad y en medio del dolor. Empieza a cantar que Dios hará el milagro. Amén. Capítulo 9 de Esther. Se nos está acabando el libro. Versículo 20. Dice: Mardoqueo ordenó que se pusiera por escrito lo sucedido y envió cartas a todos los judíos del reino de Asuero, tanto a los que vivían en las provincias cercanas como en las lejanas. En esas cartas Mardoqueo les ordenaba que cada año, los días 14 y 15 del mes de Adar serían de fiesta. Mardoqueo está sellando ahí algo. Está diciendo: esto que acabamos de vivir tiene que quedar en la historia. Porque qué importante es recordar. Porque cuando estamos en medio de un problema, se nos olvida lo que Dios ha hecho por nosotros. Cuando estamos en medio de una situación difícil, se nos olvida que Dios ha sido fiel. Y entonces le echamos la culpa a Dios de todo. ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me dejaste? No olvidemos que Dios ha sido fiel.
Cada año los días 14 y 15 del mes de Adar serían de fiesta para recordar el mes y los días en que los judíos se libraron de sus enemigos y su sufrimiento y tristeza. Di conmigo: y su sufrimiento y tristeza. Muchos tal vez el día de hoy estamos en sufrimiento y en tristeza, en un área de nuestras vidas donde decimos: híjole, es que en esta área estoy sufriendo. Y dice que el sufrimiento y la tristeza se cambió en gozo y alegría. Tu tristeza, tu sufrimiento es cambiado por Dios en gozo y alegría. ¿Sabes una cosa? El Hijo de Dios no puede estar en tristeza, en sufrimiento. Puedes pasar en momentos donde sufres, donde estás triste, pero tienes que recordar lo que Dios te ha dicho: yo estoy contigo, no te he dejado, no te abandonaré, te llevaré en la palma de mi mano, derrotaré a tus enemigos. En esos días de fiesta se harían, fíjate lo que pasa aquí, en esos días de fiesta se harían regalos unos a otros y ayudarían a los pobres. El sentido de esta fiesta fue el servicio. Una vez más, hemos hablado que todo el libro nos habla del servicio. Y Mardoqueo dice, acuérdate que Mardoqueo era un hombre que servía a Dios. Dice: ok, vamos a hacer una fiesta. Pero esta fiesta, bueno, en una fiesta se le lleva regalo a alguien. Mardoqueo dijo: en esta fiesta todos nos daremos regalos unos a otros y ayudaremos a aquellos que viven en pobreza. Servicio. Mardoqueo quería dejar una ley en la cual todos sirvieran a su prójimo. Qué interesante. Pareciera que Mardoqueo conoció a Jesús cuando en realidad su historia es cerca de 500 a 600 años antes de Cristo. Pero él sabía el poder del servicio y él sabía lo importante de que todos aprendamos a regalar. Todos. ¿Por qué regalamos? ¿Por qué ofrendamos al Señor? ¿Por qué le regalamos algo a alguien? Por algo muy importante, y es una verdad que debe de estar en tu corazón: porque Dios ha sido bueno. Eso es lo que nos debe de llevar a dar nuestra vida por el prójimo. Por eso Jesús dijo: amen a su prójimo como yo los he amado a ustedes. Yo los amo primero, ahora quiero que lo hagan por otros. ¿Sabes, iglesia? Tú y yo tenemos que impactar en la vida de otras personas. Y eso solo se puede mostrando el servicio y el amor de Dios. Solamente. Era una fiesta donde se daban regalos. Era una fiesta donde se ayudaba a los pobres. Era una fiesta donde se recordaba el servicio. Versículo 26. Bueno, solo leo el 23. Dice: los judíos se comprometieron a cumplir con las órdenes de Mardoqueo tal como ya habían comenzado a hacerlo. Versículos del 26 al 27 dice: por eso estos días son conocidos como la fiesta del Purim, una fiesta judía llamada el Purim, que es el plural de la palabra pur, que significa suerte. Cuando tú sirves a Dios, tu suerte es cambiada. Hay una suerte que el diablo jugó y que quería acabarte, porque el diablo no quiere jugar. Es por eso que creemos que como hijos de Dios no debemos de estar celebrando Halloween, fiesta de brujas, fiesta de muertos, porque el diablo no va a jugar. Tú puedes ir a jugar una noche, pero el diablo no. El diablo está pensando en matarte literalmente. El diablo está pensando en matar
tus sueños, tus visiones, tus metas y todo. Como hijos de Dios no podemos darle, y la Biblia dice, no le des lugar al diablo. Y hay quien dice ahí por ahí, pero es una bonita tradición de los aztecas o de nuestros antepasados. Nuestros antepasados, si algo no tenían, era bonitas tradiciones. O si quieren, nos echamos una cascarita y ponemos la tradición del que muera, lo sacrificamos. No eran buenas tradiciones, eran tradiciones inspiradas en demonios. Y eso solo era un paréntesis. Los judíos se comprometieron a celebrar esa fiesta debido a todo lo que estaba escrito en la carta de Mardoqueo y también por todo lo que les había ocurrido y habían tenido que enfrentar. Ordenaron que todos los años, sin falta, tanto ellos como sus hijos y sus nietos debían celebrar estos 2 días de fiesta de acuerdo con lo que estaba escrito. También debían celebrar la fiesta todos sus familiares que nacieran en el futuro y todos los que se unieran a ellos. Quiero decirte algo. Cuando Cristo ha venido a salvar tu vida y cuando Cristo vino a transformar tu vida, tú tienes que celebrar eso. Tú tienes que celebrar eso. Porque lo más grande que sucede en la vida del ser humano es conocer a Cristo. Y eso es algo que tenemos que celebrar. Y yo considero que es algo que tenemos que celebrar todos los días de nuestra vida. Y recordar que sin Cristo estamos perdidos. Hay quienes dicen, bueno, esta persona es buena, etcétera, etcétera. Solo le falta a Cristo, le falta todo si no tiene a Cristo. Sin Cristo tú y yo no somos nada. Es el único Dios que se hizo hombre y dio su vida por aquellos que no le habían buscado, por aquellos que no querían saber nada. Dice la Biblia que tú y yo como ovejas nos alejamos, nos dispersamos, pero el buen pastor vino y nos encontró. Eso es lo que hace el amor del Señor. Y muchos ya no lo recordamos como algo bueno. Llevamos 10 años viniendo a la iglesia que ya ni me acuerdo, ya ni siento nada. ¿Sabes qué? Tienes el regalo más grande de Dios, su Hijo. Y si Dios dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Amén. No hay otra cosa más que necesitemos si tenemos a Cristo. Y tenemos que recordar todos los días eso, porque Cristo es el que cambia nuestras vidas. Cristo es el único capaz de transformar la amargura en felicidad, la depresión en alegría, el único capaz de cambiar la pobreza en riqueza, el único capaz de cambiar la enfermedad en sanidad y en salud. Es el único. No hay nadie más. Fuera de Cristo no hay nadie más. Tu suerte cambió cuando Cristo vino a tu vida. Y si Cristo no ha venido a tu vida, yo te animo a que le pidas que venga a tu vida y a tu corazón y cambie por completo tu vida. 6º punto, y con esto termino. Esther capítulo 10, versículo 3. Al servirle aseguras un buen final. Ese es el 6º punto. Cuando tú sirves a Dios, estás comprando un seguro para un buen final. ¿De qué sirve una película muy buena que no tiene un buen final? ¿Verdad? Una película buena debe de tener un buen final. Una vida buena debe de tener un buen final. Por eso en cada etapa de tu vida tú tienes que prepararte siempre para lo mejor. La etapa puede cambiar, pero siempre debemos de mirar hacia un buen final. Esther capítulo 10, versículo 3. Y ahí termina el libro. Dice: Mardoqueo, el judío, era la autoridad más importante después del rey Asuero. Todos los judíos lo reconocían como un gran hombre y lo apreciaban mucho, porque él procuraba
el bienestar de todos ellos. Este es un libro de liderazgo, este es un libro de servicio. Un hombre que estuvo a punto de ser ahorcado, un hombre que luchó para salvar a todo su pueblo, no solo a él, a todo su pueblo. Un hombre que luchó por salvar a un rey que no era un buen rey. Un hombre que sirvió, termina su historia con un buen final. Y eso es lo que te espera a ti si tú sirves a Dios, un buen final. Él procuraba el bienestar de todos ellos y se encargaba de que todos los de su pueblo vivieran tranquilos. Iglesia, es tiempo de que procures el bienestar de todos los que te rodean. Es tiempo de que procures que no le falte nada a nadie de los que te rodean. Eso es lo que es la iglesia. En la antigüedad, en la iglesia primitiva, dice que todos tenían todas las cosas en común. Todas tenían un corazón de servicio, de tal manera que a aquel que le faltaba le daban. ¿Sabes una cosa? Tenemos que ser una iglesia de servidores y llevar el servicio al máximo, hasta arriba. Creer que tu vida puede ser usada para transformar la vida de alguien más. Y sabes una cosa, no necesitas mucho. Yo no veo que Mardoqueo fuera una persona tan preparada. Nunca nos habla de las cartas que tenía, nunca nos da su currículum, pero sí nos dice que fue un hombre que servía, de tal manera que las personas lo amaban, lo respetaban, lo honraban. Y quiero decirte algo. Pon tus manos así. Pongan todas sus manos así. Así. En tus manos, así como de cucharita, en tus manos Dios ha puesto cosas. Ahí en tus manos hay cosas que Dios ha puesto, que Él quiere que se usen para su reino. Tu sabiduría, tu inteligencia, tu habilidad para X, tu talento para pintar, tu habilidad para hacer ejercicio, lo que tengas, tu familia, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres, lo que tienes hoy tiene que ser usado para el bien de Dios. Lo que tienes hoy. Porque hay muchos que dicen, bueno, cuando yo tenga mucho dinero y ya no tenga que ir al trabajo, entonces sirvo a Dios. No. Cuando llegue ese momento, no vas a servir a Dios. Dios quiere que le sirvas con lo que tienes. Hubo una mujer que se acercó y dio 2 moneditas en las ofrendas. Y Jesús dijo, a ver, ¿quién es el que dio más? No, pues pasó un señor con un costal de dinero. No, ese no fue. Pasó otro con una carretilla. No, el que más dio fue esa mujer que dio 2 moneditas. Esa mujer dio sus manos, solo había 2 moneditas, y fue y las dio. Todo lo que tengo. ¿Qué hay en tu mano hoy? No esperes a lo que habrá para servirle a Dios. ¿Qué hay en tu mano hoy para servir a Dios? Porque esperando a lo que te dará, nunca vas a servirle. Dios le dijo a Moisés le dijo, Señor, ¿cómo voy a liberar a tu pueblo? Y Dios le dice, ¿qué hay en tu mano? Pues una vara. Con eso lo vas a liberar. No le dijo, te voy a dar un cetro de oro. No le dijo, no, ¿sabes qué? Voy a darte unos caballos y un ejército y con eso los liberas. No, ¿qué hay en tus manos? ¿Con una vara puedes liberar a un pueblo? No se puede, eso es imposible. Todavía un arma de alto calibre nos ayudaría un poquito más, pero una vara. Pero Jesús le dijo, con esa vara vas y liberas a mi pueblo. ¿Qué es lo que tienes en tu mano?
Y quiero preguntarte, ¿qué es lo que tienes hoy en tu mano? Porque lo que tienes hoy en tu mano, Dios lo quiere usar para su reino. ¿Qué tienes ahí? ¿Tienes mucho dinero? Dios lo quiere usar para tu reino, para su reino. ¿Tienes poco dinero? Pues es que yo tengo muy poquito. Dios lo quiere usar para su reino. ¿Tienes salud? Dios lo quiere usar para su reino. No, yo estoy enfermo. Dios aún así te quiere usar para su reino. Tienes una vida que aparentemente parece una vida funcional, donde todo marcha bien. Dios la quiere usar para su reino. Ay, pero es que mi vida no está tan bien. Ya pasé un divorcio, ya mis hijos, etcétera. No importa. Es lo que tienes a la mano. Úsalo. Entonces no se trata de ser perfectos, no se trata de tenerlo todo, se trata de tener la disposición. Aquí están mis manos, aquí están mis pies, y no quiero pasar un día de mi vida sin servirte a ti. No necesitas estudiar toda la teología para servirle a Dios, ¿no? Todas son herramientas, pero de necesitarlas no se necesitan. Así que viene un tiempo, iglesia, donde Dios te va a estar hablando y Dios te va a estar diciendo: quiero usarte, quiero usarte. En tu colonia hay personas que necesitan de Dios. Para eso fuiste puesto en la colonia. En tu oficina y en tu escuela hay personas que necesitan de Dios, y para eso fuiste puesto ahí. Y Dios quiere usarte con ellos. Pero es que mi vida no es perfecta. La vida de nadie es perfecta. Es que mi vida no es un gran ejemplo. Sírvele a Dios. Hay muchos en la Biblia, como el 100% de los que fueron usados, no tenían una vida perfecta. Sansón fue usado por Dios y fue un hombre que se metió con muchísimas mujeres y acabó ciego. La mujer que derramó el perfume era una prostituta y fue usada por Dios. Imagínate que hubiera dicho: no, pues ya que deje de ser prostituta, lo hago. Ella fue y dijo: pues mira, es lo que tengo, lo voy a dar al Señor, su perfume. Pedro no era perfecto, Pablo no era perfecto, Pablo era un asesino de cristianos. Pero Dios le dijo: yo quiero que me sirvas. Y él dijo: si tú quieres, yo te sirvo. Entonces, lo que Dios desea es aquí un corazón de decir: Señor, ya no voy a vivir un día más sin servirte a ti. Amén. Vamos a darle un aplauso a la palabra de Dios. Vida tú me